No te preocupes, eso se corta en edición. 3, 2, 1. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, hermanos? Espero que tengan un muy bonito día. En esta mañana, bueno, aquí ya son a la 1 de la tarde. Bueno, aquí les deseamos un muy bonito día, un muy bonito despertar en nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría presentar y tomar nuestro avión simbólico desde Suiza, desde las Alpes suizos, la ciudad de los valdenses, hasta Argentina, hasta la ciudad de Maradona, el país de Maradona. Y nuestra hermana Ari tiene el repaso de la lección esta mañana. Ari, el tiempo es tuyo. Gracias, Tito, por el hermoso espacio, por el hermoso pie que me diste para empezar a hablar. Hoy nos toca la lección del día miércoles, que se va a titular, o se titula en realidad, El remanente. Pero, ¿qué es un remanente, no? ¿O qué es el remanente? ¿O qué características tiene? Es un pueblo que, a pesar de lo que está pasando alrededor, no deja doblar sus rodillas. O sea, solamente las dobla para orar, para estar consagrados a Dios, estar confiados. En distintos momentos de la historia humana, Dios siempre tuvo un remanente. ¿Y qué dos características importantes tiene ese remanente? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que vamos a estar hablando de ese grupo. Y lo primero que salta a la lección es una pregunta que dice: a pesar del ciclo repetido de apostasía, juicio divino y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en estos textos? Así que voy a pedirle a Tito, ahí que sé que está con la cámara prendida, si puede buscar Isaías 4:3. No sé si ahí Samantha tiene la Biblia cerca. Hola. Sí. Hola, ¿tenés la Biblia cerca, Sam? Sí, sí. Para que Pero busques sí se me escucha porque yo he estado con muchos problemas de señal. Se escucha perfecto. Para que busques Miqueas 4, 6 y 7. Y yo voy a buscar el de Sofonías. Listo, ya lo tengo. Isaías 4:3. Sí. Tito, ¿querés empezar a leer? Listo. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ahí está. Ahí vemos cómo Dios siempre guarda un pueblo, a pesar de lo que pase, ¿no? Vamos a ver qué dice Miqueas 4, 6 y 7. Ok. En aquel día, dice Jehová, juntaré la cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente. Ah, no, perdón. Sí, esa es la 4. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Ahí también se ve lo mismo, ¿no? Que hay un pueblo abatido, que capaz quedan 2 o 3, pero Dios ahí los junta y como que los resguarda a pesar de todo lo que pasa. Vamos a Sofonías 3, 12 y 13, que dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confía en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Creo que es súper lindo porque podemos ver a lo largo de toda la Biblia este pueblo remanente, ya sea en Daniel y sus amigos, ya sea con los discípulos, ¿no? Mismos, que ahí estaban firmes, ya sea con Daniel en el foso de los leones,
ya sea con José, siempre había en cada generación un remanente. Obviamente nosotros conocemos la historia de una o dos personas, pero obviamente en Israel había muchas más personas que creían y tenían esos mandamientos firmes y tenían el testimonio de Jesús. Dice, aunque el plan de Dios en el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Eso es lindo de saber que Dios, a pesar de cualquier cosa o cualquier engaño que pueda hacer Satanás, siempre mantiene a un pueblo fiel. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Y eso es re lindo, o sea, esa frase me súper gustó por el hecho de como venía diciendo recién, ¿no? Que a pesar de cualquier cosa, Dios siempre tiene algunas flores ahí creciendo entre todo lo feo que pueda pasar en la historia humana o actualmente ahora, ¿no? Dice, muchos profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente, quien Dios reunirá para sí mismo con un hermoso ramo. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo para todo Israel, usarlo como instrumento divino designado para declarar mi gloria entre las naciones. Como veníamos diciendo, ¿no? Ese gran remanente fiel que fue resguardado por Dios para hacer luz entre las naciones. Nosotros somos un remanente fiel, aún, o sea, nosotros somos los remanentes fieles que fueron quedando. Dice, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene a algunos fieles a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, que mantuvieron firme su llamado y su elección. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Dice, y aunque quizás hayan sufrido junto con su nación, la promesa final y suprema del pacto será de ellos, la vida eterna. Creo que eso es algo lindo de saber que qué es lo que vamos a tener de recompensa, ¿no? En esta parte del pacto. Como venimos hablando, el pacto es un acuerdo entre dos personas que se salen beneficiadas. Nosotros cumplimos nuestra parte del pacto y Dios también, pero Dios es el que nos busca y el que nos ofrece ese regalo y nosotros solamente debemos creer. Qué lindo es llegar a ser parte de ese remanente fiel. A mí me gustaría que, Tito, por fin, ya que tenés la Biblia cerca, leamos Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Sí, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. qué lindo versículo, ¿no? Ahí dice que Dios nos conoce, nos escucha y no va a dejar que nada nos aleje de Él. Dice, aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? ¿Cómo estas palabras de amor pueden explicar cómo Dios mantiene un remanente fiel? Ahí los escucho. Eh, nunca se han puesto, yo pienso los que tienen animalitos saben, ¿no? Cómo los animalitos a veces reconocen la voz de su amo, ¿no? Y es muy bonito saber que si uno nos compara con ovejitas, dice que las ovejitas siguen la voz del pastor. Um, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía conocimiento, ¿no? Tenía conocimiento. Y hay algunos que dejaron ese conocimiento de una manera superficial y hay otros que vivieron ese conocimiento, pusieron en práctica. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, ¿no? La sabiduría es poner en práctica lo que uno sabe, mientras que la inteligencia simplemente se queda en conceptos teóricos
Y es lo que se llama en administración, se llama la praxis, ¿no? Em, el pueblo de Israel, muchos tenían conocimiento, pero muy pocos vivieron el Evangelio. ¿Cómo se llama? Cuando Moisés se fue a la montaña 40 días para recibir las tablas, todo el pueblo de Israel miró cómo Dios había abierto el mar Rojo. Miraron las maravillas vivieron las plagas de Egipto. Se dieron cuenta del magnífico poder de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿No? Moisés se ausentó y que empezaron a hacer el becerro de oro. Se olvidaron, ¿no? Pero si en cambio hubo un pequeño grupo, el grupo de los levitas, que había cogido conciencia de lo que había pasado y no quiso contaminarse. Y Elena de White dice en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que mucha gente de esa gente que se oponía al becerro de oro, hasta lo pagaba con la muerte, ¿no? Entonces, a veces pensamos que por el simple hecho de conocer la Biblia, o por el simple hecho de ir a la iglesia, o de ser adventista, ¿no? O de tener conocer las profecías o la verdad del santuario, a veces pensamos que estamos en el buen camino. A veces pensamos. Pero debemos ser conscientes que la voz de Cristo es otra. La voz de Cristo es vivir vivir de su palabra, vivir de su evangelio. Es la única manera como nosotros podamos ser el remanente. El remanente es lo que queda, ¿no? El remanente es lo que queda, es el pequeño resto. Cuando ustedes sacuden un árbol, todas las frutas se caen y solamente unas que otras se quedan ahí aferradas al árbol. Pues así somos comparados nosotros. Nosotros tenemos que escuchar la voz del pastor para quedarnos aferrados al árbol. Dice, vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Pero denle una patada a la vid, van a ver que los pámpanos se caen, ¿no? La fruta se cae. No solamente las uvas que están bien aferradas están sujetas a la vid. Y eso es muy bonito y terrible a la vez. Eso es muy bonito y terrible a la vez. Porque nos dice que muy pronto los que viven el Evangelio, pues al final serán separados de los que no lo viven. Y ahora según las estadísticas, somos más de 22 millones de adventistas. Miren, vamos a ser matemáticos. La revista adventista del 2000, no me acuerdo si es del 2017 o 2018, ¿ya? Da estadísticas y dice que ya somos aproximadamente, en esa época dijeron que éramos ya casi 22 millones de adventistas. En esa época. Yo creo que somos un poquito más. Elena de White dice que la gran mayoría no está lista para recibir a Jesús. La gran mayoría. A ver, ¿cuánto es la gran mayoría de 22 millones? A ver, la mitad es 11 millones. Vamos a hacer 11 millones. Imagínense que en estos cálculos, ¿ah? 11 millones de adventistas es la mitad. Un poquito más es una pequeña mayoría, o sea, digamos 14 millones. Pero Elena de White dice que la gran mayoría no está lista para recibir a Jesús. ¿Cuánto es la gran mayoría? ¿18 millones? ¿19 millones? ¿20 millones? Imagínense, hermanos. Entonces, sobre todas esas personas, imaginen, ¿quiénes van a quedar? Y lo peor, ¿por qué van a quedar ese pueblito, ese remanente? ¿Cómo va a quedar? ¿Por qué? Porque vivieron su evangelio, porque escucharon la voz de su pastor. ¿No? Debemos darnos cuenta de eso. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y los tiempos no van a mejorar. Y todo esto ya estaba predicho. Ahora, nos toca elegir. Gracias, Tito, por el gran resumen que nos diste. Creo que es muy importante eso, entre tantas voces, escuchar la voz de Dios.
a veces es muy difícil, pero creo que hay un dicho que dice que a veces hay que acallar todas las voces para poder escuchar la del maestro. Em, Ojalá sea que seamos parte de ese pueblo remanente. Pero antes de finalizar, me gustaría terminar con la última parte de la lección que habla de que una chica abandonó su fe cristiana, ¿no? Porque decía que había mucha hipocresía y porque realmente no parecían cristianos, ¿no? Los que decían ser cristianos. Y nos hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente, ¿no? El hecho de, bueno, yo dejo la iglesia porque en mi iglesia hay muchos hipócritas y porque realmente no parecen cristianos. Creo que era una... Ahí creo que escuché a alguien. Hola, Olis. buen día hermanos, ¿cómo están? Buenos días y que tengan un feliz día. Orlando. Y bueno, acotando esto, ¿no? Del tema del remanente. Qué bueno escuchar remanente, ¿no? Al momento aplicar en nuestras vidas es muy importante, ¿no? Mira, del principio del versículo en Isaías 4:3 claramente nos dice, no, no sé si cómo llegaron a entender hermanos, porque dice, y acontecerá el que quedar en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Ahí llegamos a entender qué es lo que quiere decir. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ahí nosotros, a ver, ¿cómo nos identificamos? A ver, ¿en qué lado estamos? O sea, nosotros, si dejamos a nuestro Dios, o sea, no tenemos esperanza, ¿no? O sea, no tenemos la oportunidad de estar en Sion o estar en Jerusalén, o sea, ni la vida eterna. Ahí, desde ahí, ¿no? Después habla en Mequías, que dicen, aquel día, dice Jehová, juntaré, mira, la que cojea, y recogeré la descarriada a las que afligí. O sea, no es que siempre uno, no sé, en la vida actualmente, yo me aplico siempre la vida actual, ¿no? No es que anteriormente que fue la profecía, que fue anticipado, todo el trayecto, la historia que estaban pasando, que pasaron, una demostración para nosotros, para que nos apliquemos a nuestra vida actualmente ahora. En el 7 dice, pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Bien, cuando esto remanente quiere decir, yo me identifico remanente, hermanos. No sé si ustedes cómo están. Yo me identifico porque estamos ¿no? En el creyentes como creyentes de Jesús, la vida de Jesús. Remanente quiere decir aquel que aún persevera, aún a pesar de tantas dificultades, tantas discordias o tantas cosas que está pasando en el mundo, o discriminaciones, o no sé, por ejemplo, estamos ya directamente perseguidos. No sé si ustedes se darán cuenta. ¿Por qué perseguido? Porque en el trabajo ya no te aceptan, o sea, tienes que trabajar el sábado más. Entonces ya desde luego ya estamos entrando a la persecución, pero no por lleno. Y bueno, otras más de la escuela y otras cosas. O sea, cuando estas cosas no pasan, entonces uno tiene que permanecer fiel a Dios. Yo me acuerdo de Noé, cómo una familia permaneció fiel. Es un remanente de la humanidad. Y también vemos más adelante los remanentes, por ejemplo, hablando del tiempo digamos, de Elena Harmon de White, y también, ¿no? Una parte que todos se quedan chasqueados, pero quedaron una partecita que aún creía. Esa fe no perdió, se reunieron de vuelta, o sea, quedó remanente. Y ahora somos nosotros, hermanos. Ahora somos nosotros. Hay uno que me dijo, también me llamó la atención, ¿no? Dejaré en medio de ti ese pueblo humilde y pobre, y cuán confiaré en nombre de Jehová. Y el remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni de la boca de ellos se hallará qué cosa, lengua engañosa, porque en ellos serán apacentados y dormirán, no habrá quien los atemorice. Mira lo que dice, hermanos. O sea que estos pasajes debemos llegar a entender. O sea, en un remanente, ¿qué es lo que no hay? Injusticia, mentira, no tiene que haber en nuestra boca. Lenguas engañosas, hermanos. Y algunos momentos, a veces a mí también se me escapa, ¿no? De repente se te sale naturalmente y sin querer. Pero
de ese momento debemos corregirnos. Gracias a nuestro Señor tenemos decir, Señor, perdóname, porque en este momento dije una palabra que no debería de decir, y puede ser una influencia a las demás personas. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto también. Entonces, un remanente debe ser fiel a Dios, ser obediente y sumiso. O sea, como hacer el hermano, creo que vio, hermano Tito, decía, claro, me explicaba, ¿no? Y uno tiene que reconocer, o sea, nosotros muchos adventistas decimos, oh, somos seguidores, que voy al sábado, no sé, participo en todos los cultos, ministerio, todo, está todo bien. Pero en sí, ¿lo conoces o vos? ¿Sabemos cómo es Él? ¿Sabemos su carácter, cómo es Él? Entonces, ¿cómo llegas a entender esto? Si nosotros conocemos verdaderamente, por ejemplo, yo, no sé, voy a comentar de mi hija me conoce a mí bien, por más que esté luz apagada, yo digo, hablo de su nombre o algo, una palabra, es papá, o sea, automáticamente me reconoce. Y nosotros debemos reconocer, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿So vos? ¿Cómo es so vos? Es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Qué cosas dice en su palabra? Eso tenemos que reconocer. Ahí claramente nos explica a nosotros, haz esto, esto no hagas, esta es la esperanza y apúrate, no sé, apégate más, no te olvides de mí. O sea, cada vez nos anuncia, nos llama, nos insiste y es tan, no sé, yo digo, tan precioso, nos amonesta todos los días para que no nos descarreemos. Entonces, hay lo que nos mantiene a nosotros también como remanente. O sea, Él no nos quiere perder, ¿no? Yo me tomo de esa parte personalmente en mi vida. Hay una parte de la hermana, ¿no? Que comentaste, ¿no? Un testimonio que decía de una chica que decía, ¿no? Una pregunta, ¿no? Decía, hace un año una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente, dice, porque estaba, ¿qué cosa? Desanimada por el pecado de la apostasía y la hipocresía que vivía en su iglesia local. A ver, ustedes miren, miren alrededor de esa iglesia. Yo tengo mi iglesia acá en el centro, acá en Buenos Aires. Entonces, imagínate, pero si yo miro, o sea, dependo, o sea, voy dependiendo de las personas o de mis hermanos, ojo, estamos al borde del peligro, hermanos, estamos al borde del precipicio. No vas a salvarnos por ellos. La salvación es personal, la salvación es individual, ni tu papá, ni tu mamá, por más que ni tu esposa. Yo amo tanto a mi esposa, imagínate, y ni ella misma no puede salvar. Peligro, peligro. Por eso acá un poco la joven dice, no, o sea, había una excusa, ¿no? Decía, dice, como excusa para qué cosa, para renunciar todo. O sea, ¿quién era el culpable entonces? Todo lo que vio en la iglesia. Imagínense, hermanos. Responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios de austeridad del hoy. Ahí hay una pregunta, nosotros tenemos que responder, ¿no? ¿Por qué que esta excusa es tan poco convincente? Yo ayer hablábamos de estudio, ¿no? Adelantadamente nosotros hablábamos. Entonces, este es un poco, nos ayuda a entender que no es, como dices la pregunta, no es convincente para mí y aquel que cree verdaderamente en Cristo no es, pero no es quiere decir esto que debemos dejar a nuestro esposo, a nuestros hermanos, no, debemos llevar, compartir la palabra de Dios, no simplemente ser personalistas, si no estaríamos entrando al tema de egoísmo. Yo me salvo, ya está, ¿qué me importa mi esposa? ¿Qué me importa mis hermanos? No, yo me salvo, yo oro y alabo a Dios y listo, ya está. No, esto es compartirla, compartir todos. Yo no querría que mi esposa quedara en el mundo, yo no querría que mis hijos quedaran en el mundo, mis amigos, mis vecinos. Entonces compartamos. Mantengamos el remanente, hermanos. Simplemente esto, un poquito, no acotar un poquito del tema, ser remanente, porque hay muchos personajes en nuestra Biblia de la palabra de Dios que nos muestra historias tan convincentes, así que seamos fieles, pase lo que pase. Hermanos, que tengan lindo día. Gracias ahí, Rolando, por todo el resumen que hiciste, estuvo muy bueno. Ahí escuchate. Creo que es muy importante lo que dijiste, sobre todo por el final, ¿no? De esa chica cristiana, que es exactamente lo que dijiste, era una excusa, porque cuando uno realmente cree en Dios, realmente tiene una comunión con Dios, no le va a importar. O sea, sí le importa, pero o sea, no va a hacer que su fe tambalee o su fe caiga si es que hay o no personas que hacen
otras cosas o son hipócritas. Se va a preocupar por salvar a esos hermanos que son hipócritas. No se va a ir de la iglesia. Que nosotros seamos ese remanente fiel que a pesar de que se desplomen los cielos, seamos como esa brújula que va hacia el polo, como dice Ellen G. White, ¿no? Que a pesar de que haya un montón de cosas feas en la iglesia, porque hay cosas feas que pasan, sigamos como los caballos, ¿no? Que no ven nada, que tienen eso que solo le hacen mirar hacia adelante. Seamos esos cristianos que miran para adelante. Y ojalá llegáramos a ser ese remanente fiel en el momento del fin, ¿no? Ojalá podamos ser esos escogidos, que no se queden solo en habladurías, que nuestra vida espiritual no sea solo habladurías. Así que bueno, este fue el repaso de la lección. Así que voy a orar para cerrar. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque pudimos tener esta lección. Gracias porque a pesar de los pesares de nuestra vida, que a veces no es perfecta, claramente no es perfecta, pero acá estamos, intentando remar contra la corriente. Gracias, Señor, por darnos estas lecciones que nos enseñan que a pesar de cualquier cosa que podamos estar, podemos volver, podemos ser parte de ese remanente. Todavía tenemos tiempo de ser parte de ese remanente. Gracias por todas las bendiciones que nos diste y te pido que nos acompañes en este día. Te lo pido sin merecerlo, en tu nombre santísimo. Amén. ¿No tenés audio, Tito? Muchísimas gracias, Ari. Estuvo muy bonito. Gracias a Rolando, gracias a las personas que participaron. Me gustaría, ¿cómo se llama? Invitaros al día de mañana. Tenemos todos los repasos de la elección todas las mañanas. No se olviden, los domingos tenemos también nuestro estudio un poquito más tarde y los lunes nuestro estudio de doctrina, ¿verdad? Entonces, que el Señor me los bendiga. Cuídense, no se vayan porque tenemos la foto. Porque generalmente digo, no se vayan y todo el mundo se va. Listo, sacamos la foto y nos vemos. Gracias, Ari. Nos vemos. Chau.